El futurismo es un movimiento del arte y las letras que se originó en Italia y tiene como propósito de generar un arte diferente que fuera más allá de lo tradicional y convencional, haciendo un fuerte énfasis en la poesía. Fue fundado por Filippo Tommaso Marinetti, rechazando lo establecido, lo tradicional, por lo que su corriente vanguardista se centró en dos temas fundamentales, como lo fueron la máquina y el movimiento. El contexto histórico en el que se fragua el movimiento futurista parte de dos premisas básicas para entender su teoría. En primer lugar, a principios del siglo XX, Italia era todavía una nación joven y en proceso de formación, poco más de 4 décadas antes de que entrara en el nuevo siglo. En 1861, Italia se había proclamado como nación independiente y unificada. El proceso de integración nacionalista, que había durado casi 40 años, aún estaba por finalizarse en 1909. Con esta ingenuidad se veía al principio de este siglo el avance de la técnica. El físico Rutherford acaba de presentar el átomo y los jóvenes se sentían hijos orgullosos de la era atómica. La Primera Guerra Mundial trajo para Italia un sabor agridulce. A su término en 1918, la nación italiana pensaba que, a pesar de formar parte de los aliados ganadores, no había salido bien parada del reparto territorial y de los beneficios económicos de los tratados de paz. Mientras tanto, en México, para tener una simple referencia, Porfirio Díaz había declarado que México estaba listo para la democracia. El movimiento futurista es en realidad un exponente de la crisis cultural del siglo XX, que tuvo como consecuencia más inmediata las dos guerras mundiales. Mientras tanto, en México, para tener una simple referencia, Porfirio Díaz había declarado que México estaba listo para la democracia. El movimiento futurista es en realidad un exponente de la crisis cultural del siglo XX, que tuvo como consecuencia más inmediata las dos guerras mundiales. Mientras tanto, en México, para tener una simple referencia, Porfirio Díaz había declarado que México estaba listo para la democracia. El movimiento futurista es en realidad un exponente de la crisis cultural del siglo XX, que tuvo como consecuencia más inmediata las dos guerras mundiales. Mientras tanto, en México, para tener una simple referencia, Porfirio Díaz había declarado que México estaba listo para la democracia. El movimiento futurista es en realidad un exponente de la crisis cultural del siglo XX, que tuvo como consecuencia más inmediata las dos guerras mundiales.